Batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Apocalipsis 12:7. Hoy en día oímos mucho hablar acerca de la guerra contra el terrorismo. Oímos hablar de una guerra llamada el Yihad, una guerra en Palestina, amenazas de guerra de Corea del Norte. Nunca en la historia ha habido tal hora de guerra a través de la tierra. Y estos conflictos se publican extensamente, debido a la comunicación instantánea que ahora tenemos. Casi inmediatamente recibimos informes de las emboscadas, de los bombardeos, números de muertes. Estoy seguro que estos son las guerras y los rumores de guerras de los cuales Jesús habló. Y así como Cristo profetizó, los corazones de la gente están fallando por el miedo. Las guerras que vemos están causando terror a través de la tierra. Pero estas guerras son todas escaramuzas de menor importancia. Son simplemente síntomas de una guerra mucho mayor. ¿Ves? Es que realmente una sola guerra está ocurriendo. Y esta guerra sobre todas guerras está ocurriendo en el cielo. Es una guerra entre Dios y el diablo. Esta guerra fue declarada hace eones. El Apocalipsis nos dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. 12:7. El dragón representa a Satanás y todos los ángeles caídos que él engañó. Mientras que el cielo, Lucifer reunió a estas hordas angélicas a rebelarse contra Dios. Él quiso usurpar la autoridad de Dios y asumir el control de su trono. Pero el diablo perdió aquella primera batalla. El dragón no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 12:8. Dios le dijo: No hay lugar para ti aquí en mi presencia. Y él lo echó del cielo, junto con los ángeles que se habían rebelado con él. Fueron hundidos en un mundo que la Biblia dice era vacío y sin forma. Ahora Satanás había engañado a esos ángeles que lo siguieron, y cuando Dios creó a la humanidad, en Israel, él trajo prostitutas entre ellos, homosexuales, profetas poseídos de demonios. Finalmente, cuando llegó el tiempo para entrar en la tierra prometida, solo 2 israelitas quienes salieron de Egipto escaparon a su engaño, Josué y Caleb. De nuevo, Satanás se habría recreado con eso. Parecía que cada batalla iba a su manera, y él seguía ganando victorias por su decepción demoníaca. Él tomó posesión de todas las naciones que rodeaban a Israel: los babilónicos, los filisteos, los moabitas, los hititas, los cananitas y los reinos norteños. Finalmente, Satanás enfocó su vista en los hijos sobrevivientes de Israel. Encuentro totalmente desconcertante este capítulo en la historia de Israel. Piénsalo. Esta gente había visto morir a sus padres bajo el juicio en el desierto. Habían visto a sus padres y abuelos sucumbir a muertes horribles. De hecho, por 40 años, esta generación joven había ido de entierro a entierro, enterrando a sus ancianos a diestra y siniestra. Pero a pesar de atestiguar todas estas cosas, aún así se volvieron a la adoración demoníaca de ídolos. Por siglos después, Satanás gozó victoria. Él poseyó a los reyes de Israel, desde Acab a Jeroboam a Manasés, hombres malvados que derramaron sangre inocente libremente. Finalmente, el último capítulo de Jueces revela hasta dónde el pueblo de Dios había caído. Jueces 21 es un recuento espantoso de cómo una multitud enloquecida sodomizó a una concubina y la dejó por muerta. Cuando el sacerdote la encontró, él decapitó el cadáver y envió las piezas del cuerpo a las 12 tribus de Israel. El incidente terminó en una guerra civil entre el pueblo de Dios sobre los derechos homosexuales. Millares de israelitas murieron. El libro de Jueces cierra con estas horribles palabras: En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Les digo que este sea el diseño de Satanás para cada generación. Él tuvo éxito en traer abajo toda la adoración verdadera en Israel. Hombres, mujeres y niños habían tomado su propio camino. Y eso es exactamente lo que Satanás está alcanzando ahora, en nuestra generación. Él está tratando de proscribir la Biblia, haciéndola parecer totalmente irrelevante o sin importancia. Se anima a cada uno que interprete la palabra de Dios a su manera. Es un engaño que sale del mismo infierno. Lo cierto es, había un rey en Israel al final de los Jueces. Ese rey era Satanás. Él gobernó no solamente el mundo pagano, pero la nación elegida de Dios también. En ese punto, el diablo parecía haber ganado la batalla enteramente. Él y sus demonios parecían invencibles en su guerra contra el cielo. Dios fue paciente, porque él tenía un plan de guerra triunfante. El Señor no se preocupaba por las victorias de Satanás. Sí, él se afligía sobre el descenso continuo de su pueblo al pecado y la muerte. Pero Dios ya tenía en marcha un plan de guerra. Finalmente, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo al campo de batalla. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál fue el poder que Satanás perdió en ese instante? Fue la habilidad para acusar a cualquier persona que hubiera sido limpiada por la sangre de Jesús.
El diablo no podría tener a un creyente en cadenas de culpabilidad, miedo o condenación. Él fue robado de todo su poder para engañar o destruir a los que viven por la fe en el sacrificio de Cristo. Él no tenía más dominio sobre cualquiera que confía en Jesús. Dios estaba haciendo una declaración legal a todos los que creerían en su Hijo. Has sido libertado. El poder del diablo no puede asirte si confías en el poder de la sangre de Jesucristo. No hay poder debajo del cielo que pueda llevarte abajo. Ahora había dos reinos. Primero estaba el reino de Dios y de su Hijo, Cristo. Y segundo estaba el reino de Satanás y de sus ángeles caídos. Un reino era un reino de luz, el otro un reino de la oscuridad. Hemos visto ya cómo el diablo intentó robar el reino del cielo a través de la historia. Ganó victorias en el tiempo de Noé, durante los años de Israel en el desierto y en la época de jueces. Pero Cristo prevaleció sobre todo. Aquí es donde volvemos a Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este tiempo corto comenzó en el Calvario. Desde entonces, Satanás se ha enfurecido aún más, y se vuelve aún más iracundo mientras más se acerca su tiempo de juicio.